quien es coautor de un informe muy interesante de Fundar sobre ingresos populares en un régimen de alta inflación, porque justamente de lo que habla Milei es de esta dolarización supuestamente para terminar la inflación. Bueno, pero Massa dice, che, ojo, que no por terminar la inflación no terminemos siendo un país de cuarta, por decirlo mal y pronto, y pensemos en cómo salir de este régimen de alta inflación. Entonces, para hablar un poco de qué pasa con la alta inflación y qué pasa con la distribución del ingreso en esta circunstancia, estamos en línea con Joan Betazo. Joan, muy buenos días, ¿cómo estás? Delfina Rossi, Julián, Nico, te saludamos. Buen día, Delfina, buen día, equipo. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Bueno, te llamamos justo después del debate presidencial, así que vamos a estar pimponeando entre tu informe y el debate presidencial porque parece que estamos todos los Perfecto. medios así el día de hoy. Pero si querés, nos puedes presentar un poco este informe que yo lo leí recién en el título de Los ingresos populares en el régimen de alta inflación. ¿Qué intentaron identificar, medir y a qué conclusión llegaron en este informe? Bueno, el trabajo se enfoca sobre todo, como dice el título, en la pospandemia. Nosotros analizamos los ingresos de los distintos colectivos de trabajadores, tanto activos como pasivos, a lo largo de, sobre todo, 2021 y 2022. Para eso, obviamente, uno contextualiza en un periodo un poco más extenso, ¿no? Y en parte lo que intentamos mostrar es que el proceso de aceleración inflacionaria que vivió nuestro país en los últimos años derivó en un cambio en la dinámica de negociación colectiva, de negociación de estos ingresos, que dejó una enorme heterogeneidad entre los desempeños de cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, algo de lo que nosotros creemos que se ve en este trabajo tiene que ver con que, bueno, la sorpresa que por ahí, para traerlo un poco más a la coyuntura, ¿no? La sorpresa que por ahí generó el resultado de las últimas elecciones en las PASO, si uno analiza el desempeño de estos ingresos de estos distintos colectivos, bueno, puede encontrar unas pistas ahí, porque efectivamente lo que Bien. vemos es que hay un conjunto de trabajadores que sufrieron más la aceleración inflacionaria que otros, ¿sí? Joan, Julián, te saluda. Sí. Tomando lo que vos decís, ¿se puede definir de ganadores y perdedores de esta situación coyuntural que tiene la economía argentina en términos de sector de trabajo, sector convenio colectivo, particularidades con el sector informal, trabajadores informales, jubilados? Está buena la pregunta, porque a nosotros también en una primera instancia nos parecía una buena manera de nombrarlo, pero a su vez, como que, bueno, hacemos una salvedad que tiene que ver con que en un contexto de aceleración inflacionaria que empieza a configurar un nuevo régimen, que es un régimen de alta inflación, creemos que la idea de ganadores es un poco más compleja, ¿sí? Como que lo que podemos decir por ahí es que a lo sumo hay sectores que logran empatarle porque se incorporaron a una dinámica de aceleración inflacionaria indexando en parte sus salarios. Y esos son los sectores de trabajadores, los colectivos de trabajadores, obviamente como vos señalabas, con mayores niveles de protección a través de institucionalidades laborales como los sindicatos y sus paritarias, ¿sí? Pero bueno, lógicamente hablar de ganadores es complejo porque efectivamente el proceso de aceleración es un proceso que en general, y nosotros eso lo planteamos, ¿no? Uno en los debates en torno a estos temas ve, por un lado, una mirada más liberal que te dice, bueno, los sindicatos y las paritarias no sirven, al contrario, hay que tratar de desarmar esa estructura porque es la que genera la inflación, y cuando hay inflación no hay ningún salario que se pueda proteger, ¿sí? Nosotros discutimos con esa mirada, pero también hay otra mirada, por ahí más desde el lado que uno podría decir las miradas nacionales y populares, que sostienen en parte o venían sosteniendo que frente a la aceleración inflacionaria,
si hay un Estado con voluntad política de acompañar a los sindicatos, bueno, siempre que los salarios le ganen a los precios, no habría problema, ¿no? Y eso nosotros también decimos, ojo, porque en un régimen de alta inflación ya eso no es tan factible. Una cosa era una inflación de 30 puntos anual, sí, que se sostenía a lo largo del tiempo y uno tenía mayor previsibilidad, y otra cosa es esta instancia. Y en este marco que vos decís y esta coyuntura, vos dirías que se puede dar una definición de hay empatadores y perdedores. Ganadores no hay. Sería más bien eso. Después, obviamente, si uno analiza más micro, ¿no? y analiza por sectores, podrías encontrar un año un sector que gane, pero a la larga es más difícil de sostener, porque por ahí quedaste bien un año y al año siguiente ya quedaste desfasado, claro. ¿No? Tiene que ver mucho con la coyuntura. En general es más bien eso que decís vos, empatadores y perdedores, ¿sí? Y los perdedores, y acá es muy importante, y nosotros ponemos mucho énfasis en ese trabajo que hicimos con Federico Pastrana y Sebastián Echemendi, que es los perdedores. Bueno, a ver, hay un sector que claramente dentro del colectivo de trabajadores, que son los no asalariados, sí son aquellos trabajadores desde cuentapropistas, ¿no? Oficios, vendedores ambulantes, ¿no? Que tienen mucha dificultad para actualizar sus precios, ¿sí? En un contexto de aceleración inflacionaria. Entonces ahí es como que vemos el sector más damnificado, que obviamente uno lo puede enganchar en el marco de la coyuntura que estamos viviendo, en un montón de esos sectores que uno ve muy decepcionados o enojados por ahí con el desempeño de la economía en los últimos años. ¿Cuánto perdieron esos sectores? Ustedes estiman bastante las pérdidas como agregada de estos subsectores de trabajadores. ¿Cuánto perdieron los no registrados? Y nosotros vemos que en 2020 ahí tenemos como una distinción, que son los asalariados no registrados por un lado, que ese sector, a diferencia, ahí hay una discusión muy técnica, que es la discusión del índice de salarios de INDEC, que por ahí no sé si meterme en eso, porque por ahí para el programa es muy específico, díganme ustedes, pero ahí vemos los asalariados no registrados, es decir, un trabajador que está empleado por alguien, sí, pero que no está registrado efectivamente. Bueno, ese sector en general no perdió tanto, según lo que vemos nosotros, porque en general estuvo más bien enganchado o sufrió un efecto en relación a la actualización de los registrados. Lo que vemos sí son los no asalariados, ¿sí? Y ese sector sí vemos que en 2022 perdió casi un 10% de sus ingresos en términos reales. Claro, terrible. ¿No? El contrapropista perdió 10% del ingreso, es un montón, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que si uno más o menos, a ver, uno lo ve acá en los datos agregados, pero también si uno conversa, ¿viste? Si tiene relación con algún trabajador de este colectivo, de los no registrados, y le pregunta efectivamente cómo fue haciendo sus actualizaciones de precio, ¿no? Y se va a encontrar con que efectivamente no actualizó todos los meses, como por ahí sí empezó a pasar con las paritarias, ¿no? Las paritarias tienen casi una actualización, en muchos casos ya prácticamente bimensual o mensual, ¿no? Sí. Entonces, y eso en este tipo de colectivos no pasa, qué sé yo, no sé, para hablar, no sé, qué sé yo, se me ocurre un ejemplo, no sé, uno se imagina el psicólogo, ¿no? El psicólogo, ¿cada cuánto te aumenta la tarifa? Y no te aumenta todos los meses, ¿sí? Y eso imagínenselo en colectivos de trabajadores con todavía mucho peores ingresos. Bueno, ahí, bueno, efectivamente hay un problema en este contexto de alta inflación que bueno, que termina generando esas grandes heterogeneidades de las que nosotros vemos en el informe. Esta trayectoria de los trabajadores no registrados, no asalariados, vos decís que perdieron un 10% en el 2022, pero la trayectoria, si la llevamos un poco para atrás, viene perdiendo continuamente desde hace varios años, ¿no? Es decir, que es una concadenación de pérdida de poder adquisitivo real desde varios años.
Sí, ahí tenemos un tema que es, pero, o sea, efectivamente sí, pero hay un tema más bien metodológico que la serie se discontinúa desde 2020, entonces nosotros podemos comparar 2022 y 2021. En 2022 efectivamente vemos una mejora, si uno ve el informe por ahí se sorprende con eso porque ve una mejora en estos sectores, pero tiene que ver con que la base de comparación del 2020 es, imagínense, Claro, un la trabajador no pandemia. asalariado, 2020 no tenía trabajo directamente, Exacto. pues no podía salir de su casa, no podía vender su trabajo, bueno, sobre todo los que no pudieron adaptarse a la cuestión de la virtualidad, que son la mayoría de los trabajadores no asalariados. Entonces, ahí en 2021 uno ve una mejora, pero es una mejora medio ficticia, porque la comparación es con una situación muy, muy complicada. Claro. Tan así que, bueno, fueron sectores beneficiarios de políticas sociales que tuvo el gobierno, obviamente, el IFE, Claro. entre ellos, bueno, fue una política que muy vinculada a este tipo de trabajadores. Que de hecho eso está relacionado al número que el IFE tuvo en ese periodo, que fue mucho más grande del Exacto. que se esperaba. Ujú. Yo antes quería Exactamente, preguntar sobre los exactamente. últimos números de pobreza e indigencia que publicó el INDEC y si iban, si lo esperaban conforme con lo que veían un poquito en el informe de ustedes, y si crees que efectivamente es el régimen de alta inflación lo que hace que esta pobreza sea de alguna manera inmanejable para el gobierno a pesar de todas las medidas paliativas que Sí. aplica. Es que es así, es tal cual decís, Delfina. O sea, en el marco de la aceleración inflacionaria, incluso el esfuerzo de políticas sociales que puede implementar el gobierno, por más voluntad, como decimos, por más voluntad que haya, uno compara por ahí con la aceleración inflacionaria que hubo, esa duplicación que hubo entre 2018 y 2019, y sabe que no hubo una compensación como la que está viendo ahora en las políticas Ujú. sociales, ¿sí? Pero más allá de esa voluntad, uno lo que ve es que efectivamente las medidas entre el periodo que se implementan y lo que tarda en recibirla el beneficiario, bueno, la inflación se las termina comiendo. Entonces es como Claro. que acá el problema, y nosotros eso lo decimos con claridad, y hay un trabajo anterior en el que yo no participé, pero sí Sebastián Echemendi y Federico Pastrana, donde ya se ponía el énfasis en la necesidad de atacar, ¿no?, el proceso de aceleración inflacionaria. Ellos en ese momento hablaban de la necesidad, en el marco de un plan integral macroeconómico, bueno, una coordinación en la negociación de precios y salarios que permita también salir de la lógica indexatoria, porque también tiene ese Claro. problema, o sea, termina poniéndole más brasa al fuego, desde una cuestión lógica, ¿no?, que es que los trabajadores necesitan proteger sus ingresos, ¿no? Pero Yo, bueno. Joan, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué perspectivas ven ustedes de cara al futuro en relación a esto? ¿Y cuáles vos crees que son algunas de las medidas que se deberían tomar para paliar esta situación tan compleja que vive la economía de nuestro país? Bueno, a ver, acá te hablo más a título personal, ¿no? Porque no es una elaboración que hayamos hecho en conjunto con mis compañeros, pero sí te podría decir que creo que la etapa que viene se necesita efectivamente un programa de estabilización antiinflacionaria que abarque desde distintos aspectos macroeconómicos, pero también que obviamente tenga presente el daño que fueron sufriendo los sectores populares, los ingresos populares, y que compense, porque uno sabe que en general la idea de un plan antiinflacionario está mal vista desde los sectores populares, porque son efectivamente los que siempre terminan en parte pagando los platos rotos. Entonces uno ahí lo que cree es que debería haber un horizonte más claro de acuerdos, y sobre todo, bueno, me parece que bueno, poniendo especial atención
en este tipo de sectores. Pero bueno, también uno cree que eso no se puede lograr sin poder político. Por eso, en parte, me parece que la excusa, por así decirlo, que tiene el actual gobierno cuando se le plantea por qué no se lo hace en este contexto, es efectivamente la debilidad política. Ante un cambio no un cambio, pero ante una elección donde puede habilitarse un cambio de gobierno, es muy difícil implementar este tipo de programas integrales. Entonces, ahí me parece que es clave ese elemento, que es el elemento del poder político. El gobierno que asuma va a tener, a través del voto popular, la legitimidad suficiente para llevar adelante esto. Bueno, uno cree que efectivamente debería hacerlo, asuma quien asuma, y sí hay que poner especial énfasis en eso, aunque hay sectores que no pueden seguir perdiendo de sus ingresos porque ya no, digo, no se toleraría más, ¿no? Digo, recién Delfina nombraba los índices de pobreza que con los que estamos transitando. Bueno, hay que poner especial énfasis en eso. Clarísimo, Jan. Yo creo que el informe es esclarecedor porque a veces desde los economistas, las economistas, cuando hablamos de la necesidad de estabilizar la inflación, de poder dar un plan económico integral, a veces parece antipopular y justamente es lo contrario. Así que me interesaba mucho poder charlar con vos para poder subrayar justamente ese elemento, que hoy la mejor manera de cuidar el bolsillo de todos y todas, y particularmente los más vulnerables, es luchar contra la inflación y es solucionar la macroeconomía del país. Así que te agradezco mucho la comunicación y felicidades y felicitaciones por ese informe tan interesante que publicaron. Muchas gracias a ustedes por el interés y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias. Pasaba Joan allí desde la usina de pensamiento que está haciendo fundar esta fundación argentina tan interesante para el debate político y público de nuestro país. Vamos con un poquito de música y nos queda el último tramo de Esto No es Joda.